Bienvenidos a Pasos, conducido por el Padre Jaime Lares, responsable de la Pastoral de las Adicciones. Síguenos paso a paso, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Comenzamos. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, aquí en su estación y en su programa Pasos, en su estación AM 800 de Radio Koinonia. Pues con gusto, con mucho gusto, como siempre, y desde luego con agradecimiento a quienes hacen posible que esto se lleve al aire para que ustedes lo escuchen, o se lleve a la web y se pueda presenciar o escuchar lo que de alguna forma pues pretendemos que sea parte de este proceso de evangelizar. No es fácil este asunto cuando se trata de un asunto tan a veces penoso como es la adicción. Y sobre todo cuando nos tenemos que ocupar de manera tan fuerte pues de la parte enferma, de lo que es en sí la adicción. Pero bueno, ese es parte del método. No se puede curar un mal si no se tiene conciencia de él, de entrada, ¿no? Y bueno, es importante que además de estar así de manera genérica agradecido, pues mi agradecimiento al Padre Jeff por su invitación, a nuestro querido amigo el Padre Jaime Lares, que Dios lo tenga en santa gloria, y pues al Padre Israel y a todos los que colaboran de alguna forma en este programa que ha sido tan importante en mi regreso a casa. Esto es mi regreso a la Iglesia Católica, porque pues en algún tiempo perdimos la brújula y gracias a el programa de Pasos yo pude retornar y estoy retornando. Es un proceso largo, difícil, no es sencillo, pero con mucho gusto y con mucha esperanza y con mucho agradecimiento a quienes de alguna forma nos han ayudado en este caminar. Como es siempre nuestra costumbre, pues me descalifico como vocero de las agrupaciones de paz. Yo no vengo aquí como interlocutor de ninguna de las agrupaciones, no podría. Estoy aquí por invitación y con muchísimo gusto, ciertamente compartiendo mi experiencia, compartiendo mi fortaleza y compartiendo mi esperanza, que son los elementos básicos del compartimiento que se da en los grupos y que es parte importantísima del tratamiento. Hace pocos días pude tener la oportunidad de escuchar a una persona anónima expresarse sobre un tema que es harto difícil. Se llama la próxima frontera, la sobriedad emocional. Y precisamente parte de el hecho del problema, de la enfermedad,
y de una actitud muy frecuente en los miembros de las agrupaciones. Yo podría referirme a ella de muchas formas, ¿no? Sí, la hipocresía, el autoengaño, etcétera, y de alguna manera esto pone en la tela de juicio a los seres humanos. Y pues yo no soy nadie para juzgar a nadie, ni puedo ni debo, pero sí sus actitudes, sí sus hechos, sí sus resultados, sus obras, pues son contrarias a lo que expresan, ¿no? A mí me decía un buen amigo, que después fue mi padrino, ¿cómo estás? Oh, pues muy bien. Pues díselo a tu cara, porque no se ha enterado. Sí, toda mi naturaleza expresaba mi malestar y mi malvivir, y yo diciendo que estaba todo bien, o queriéndome convencer cuando menos de que sí era, por aquello de que todo es mental y que eres lo que piensas, y una serie de tonteras que ciertamente son distractores para un locochón como yo y como muchos otros que militamos en las agrupaciones. Y de alguna forma esa estancia nos hace perder el camino, ¿no? Creemos que estamos practicando intensamente nuestro tercer paso, y es pura ilusión. Por los resultados, ya el interior del corazón y la intencionalidad de las personas, pues es motivo de juicio de Diosito, no me toca a mí. Lo cierto es que, pues vaya, si yo estoy lleno de ira, si yo estoy lleno de miedo, si yo estoy lleno de envidia, si yo estoy lleno de gula, si yo estoy lleno de irritabilidad, de falta de caridad para con mi prójimo, si soy violento, si soy un neurótico, no en potencia, sino en acto, válgame, pues no, ¿cuáles 40 pesos? Dijera mi padrino. ¿Dónde está el tercer paso? ¿Dónde se quedó? ¿Dónde está mi decisión de entregarle mi vida y mi voluntad a su cuidado? Estamos hablando del tercer paso. ¿Y qué tiene que ver con el séptimo? Pues muchísimo, porque es la misma situación. En el sexto me voy a poner al corriente con mi Dios, y voy a estar dispuesto a que Él me quite todas mis ataduras. Pero después de que hago mi brevísima oración, brevísima oración, ¿no? Pues empiezo a desear lo que no debo desear, a realizar lo que no debo realizar, a conflictuarme con las gentes como no debo hacerlo. Entonces, ¿dónde está el deseo profundo de que Dios me quite mis fallas, todas estas cosas que me atan y que no me permiten crecer ni caminar en sobriedad, en esa sobriedad emocional? Yo soy pura enfermedad y bien fugadote, ¿verdad? Pensando que soy un tipo muy espiritual, porque pues ya traigo unos pesos en la bolsa, ¿verdad? Porque ya traigo mi carrito, porque ya tengo mi casita, ¿verdad? Y puede ser una cartera muy abultada, ¿verdad? Puede ser una casotota, pueden ser unos autos de estos europeos mega carísimos. ¿Y qué? Si sigo igual. Sí, claro, pues estoy muy a gusto, muy tranquilo, porque toda la parte material, social, etcétera, pues está entre comillas muy bien.
¿Por qué? Pues porque, bueno, Dios me dio esa habilidad para realizar pues aquellas cosas que sé hacer. Profesionalmente hacer mi trabajo, si soy empresario, pues emprender y una y otra vez y pegarle y volverle a pegar y salir adelante y más que salir adelante, pues empezar con un éxito, entre comillas, enorme, ¿no? Entonces, el acto de autoengaño, decir, no, pues todo está excelente, claro, a la medida de mis deseos personales, porque mis deseos siempre van a querer más y van a desear más, ¿verdad?, de lo que mis instintos primarios me están demandando. Entonces, ¿dónde quedó el tercer paso? ¿Dónde quedó realmente, ¿verdad?, el que Dios gobierne mi vida? ¿Quién gobierna mi existencia? Es la pregunta. ¿Sigue siendo mi instinto o mis instintos? Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Sigo de ingobernable. Sigo siendo el mismo cuadrúpedo, aunque tenga un Mercedes a la puerta, o 2 o 3, más unos BM, más unos Ferraris o lo que sea. Y 5 o 6 megapropiedades, ¿verdad? En fin, lleno de cosas, ¿verdad?, para no entrarle al verdadero problema que es yo, mi crecimiento como persona. Vamos a un corte y regresamos. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Pues muchas gracias, querido auditorio y estimadas personitas que nos siguen en la web. Pues gracias nuevamente por estar con nosotros. Y me va a permitir leerte un párrafo del séptimo paso que creo que da luz al respecto de lo que estamos comentando. Dice: para nosotros, el proceso de alcanzar una nueva perspectiva fue increíblemente doloroso. Solo tras repetidas humillaciones nos vimos forzados a aceptar algo respecto a la humildad. Solo al llegar al fin de un largo camino, marcado por sucesivas desgracias y humillaciones, y por la arrolladora derrota final de nuestra confianza en nosotros mismos, empezamos a sentir la humildad como algo más que una condición de abyecta desesperación. A cada recién llegado a Alcohólicos Anónimos se le dice, y muy pronto llega a darse cuenta por sí mismo, que esta humilde admisión de impotencia ante el alcohol de su primer paso hacia la liberación de su dominio paralizador. Y muy pronto llega a darse cuenta por sí mismo de que esta humilde admisión de impotencia ante el alcohol es su primer paso a la liberación de su dominio paralizador. Y si lo es para esto, lo es para todo lo demás. ¿Por qué? Porque yo, como ser humano, he sido creado para depender de Dios. Por eso me invitan en el tercer paso a que dependa de Dios. Esa es mi naturaleza. Y yo puedo pelear todo lo que quiera contra ella. No le voy a ganar. Voy a sufrir.
solamente. No a padecer el dolor que se tiene que padecer por obedecer. ¿Obedecer qué? ¿A un fulano? No. A los principios, a un principio. Y si yo no obedezco un principio, pues voy a sufrir. Si obedezco, me va a doler, pues claro, pero con provecho. Porque entonces, mi dolor se va a convertir en la piedra angular del crecimiento. Así lo expresa el paso más adelante. Pero ¿cómo empieza? Pues con la humilde aceptación de que yo no puedo. Si fui creado para depender de Dios, Dios quiere que yo dependa de Él. Él sabe que yo no tengo la voluntad suficiente, menos después de haberla enfermado como la enfermé, para que por mi propio recurso yo pueda alcanzar lo que es don de Dios. No lo voy a lograr. Por tanto, pues requiero de esa humildad, de esa admisión de mi propia impotencia para darme lo que no me puedo dar. ¿Y qué no me puedo dar? Pues la sobriedad emocional. ¿Por qué? Porque no puedo por mí mismo, ¿verdad?, controlar mis propios instintos. Por eso en la oración del tercer paso, ¿verdad?, se exclama con vehemencia: líbrame de mis ataduras, Dios. Y con más vehemencia debe ser la oración del séptimo paso. ¿Por qué? Porque el resultado de mi acción permanente del sexto paso debe ser esta, la oración humilde, para que Dios obre en mí según su voluntad, no según la mía, según su tiempo, no según mi tiempo. Porque esa es la doctrina, pues. Y si quieres verlo así en toda la realidad, ya te había yo expresado hace 3 semanas, que fueras a la Sagrada Escritura y que tomaras el Salmo número 50, que pues es una lectura que hemos venido recomendando en el primer paso, en el tercer paso y ahora en el séptimo paso. ¿Por qué? Pues porque en el Salmo 50 primero se describe la enfermedad de David, su pecado. Pero no nada más. No se queda en el pecado, sino en todo lo que posteriormente él se ve obligado a hacer. Y una vez que cae de rodillas y pide perdón y trabaja con sus instintos, pues, se vuelve el santo rey David. Dios le perdona y Dios lo colma, ¿verdad? Y de su descendencia vendrá Dios con nosotros, el Cristo, el Emmanuel, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo vivo de Dios. Y vivo porque Dios no puede morir. Murió el cuerpo de Cristo, sí, resucitó por obra del Padre, ¿verdad? Y hoy, ¿verdad?, cuando 2 o más estén reunidos en su nombre, Él está ahí. Cuando yo me acerco a la Eucaristía, Él está ahí. Porque la Eucaristía es presencia real y viva de nuestro Señor Jesucristo. No es un recuerdito, no es un simbolín ahí, ¿verdad?, como muchos que hay. No es un logotipo. Es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lee, ¿verdad?, adicionalmente, para que
que cuestiones precisamente el pasaje de la última cena con cualquiera de los evangelistas. Yo te recomiendo a Juan. Y no dice, ¿verdad? Les dejo este símbolo. Él dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y anteriormente, cuando lo abandonaron todos sus discípulos, excepto los 12, pero que después lo traicionó Pedro y todos los demás huyeron excepto Juan, y lo dejaron solo en la cruz. Cuando les avisa que va a padecer, los otros se llenan de pánico. Hombre, ¿cómo? Y el que saca la espada y le mocha la oreja al criado, ese es el primero en negarlo. Y el otro, bueno, no, primero fue el segundo. El primero es el Judas, ¿no? Que va y lo vende. Y con un beso lo entrega. Y el único que se queda al frente, pues es el Juan. Y bueno, ¿de cuáles quieres ser tú? Esa es una pregunta importante. ¿De cuáles quieres ser tú? Y yo la puedo expresar a la manera de los adictos en recuperación. ¿De cuál quiero ser yo? Y aunque siempre se nos recomienda hablar en tercera persona, cuando lo hacemos en público, es bueno también, ¿eh?, que hable en primera persona. ¿De cuáles quiero ser yo? Y si quiero ser de los fieles, del que se mantiene a pie del cañón, pues tengo que pasar todo el dolor que implica este proceso dificilísimo de aceptación de que no tengo poder y de que requiero depender de Dios y de que solamente en la petición humilde, ¿eh? ¿Por qué humilde? Porque no le voy a tronar los dedos, porque no le voy a exigir que me quite, porque no le voy a condicionar. Si me das, te doy. No, hombre. Si Dios no es marchante, hombre. Los marchantes son los que venden en los mercados. En buen árabe. Y en buen español, pues bueno, los comerciantes. Vas a comercializar la gracia de Dios y tú la vas a condicionar cuando es un don. Y lo único que te está pidiendo es, bájale de cuernos, hombre. Un poquito de humildad. Entrégate. Acepta ya que tú no puedes. No te puedes dar lo que no te pertenece. Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Pues gracias, queridos hermanos, por estar con nosotros. Y miren, antes de continuar con nuestra plática, con nuestra conversación, yo quisiera recordarles que esta estación no tiene anuncios comerciales y vive de lo que generosamente la Grey Católica dona. Por tanto, yo los invito a que hagan un esfuerzo porque las necesidades son muchas.
Estamos ciertamente viviendo en una condición de crisis, pero también es cierto que necesitamos con mucha urgencia la participación del mayor número de personas. Muchos de poquito y algunos poquitos de mucho, ¿verdad? El que me esté escuchando, pues que toque su corazón y vea qué es lo que puede, ¿verdad? Y te recuerdo que en Oxxo Banamex hasta el día 1 de octubre pues había una cuenta que ahora regresa, pues que ya te habíamos expuesto con anterioridad. El número es 4766 y luego 8402-2088-1291. Vas a Banamex, das este número de tarjeta, entra el depósito, entra en automático y la estación podrá seguir levantando la voz para evangelizar. Y si vives al otro lado y manejas dolarucos, pues bueno, en el Banco of America, en la cuenta 325013-788447, a nombre de A Few Minutes of Prayer in the Home, que es el título de el folleto que se reparte en muchos lados de nuestra querida Tijuana o en San Diego y en otras partes, ¿no? No te olvides, ojalá siempre nos tengas presentes en ese sentido. Muchísima gente aquí no cobra salario. Yo no estoy aquí por un salario. Aquí el salario me lo da el patrón ahí arriba, ¿verdad? Y me lo va a dar después. Ahorita no me falta nada. A lo mejor es parte de lo que él me está dando, pero ya es asunto de él. Pero muchos aquí no cobramos salario, pero hay gente que sí, que vive de esto, que necesita su salario. Y hay que pagar el tiempo aire, y hay que pagar la tecnología, y hay que pagar muchas cosas. De manera que, por favor, no te olvides. Dice nuestro folleto de 12 pasos que el principal activador de nuestros defectos, pecados, ha sido el miedo egocéntrico. Sobre todo el miedo de que perderíamos algo que ya poseíamos, o que no conseguiríamos algo que exigíamos. Por vivir a base de exigencias insatisfechas, nos encontrábamos en un estado de constante perturbación y frustración. Por lo tanto, no nos sería posible alcanzar la paz hasta que no encontremos la manera de reducir estas exigencias. La diferencia entre una exigencia y una sencilla petición está clara para cualquier ser humano. Revisa tu manera de orar. ¿Le truenas los dedos a Dios? ¿Es como si fuera tu empleado? Pues qué clase de Dios estás concibiendo, mi hermano. Uno a tu medida, pues no te va a resultar. Pues si tienes un poder superior de verdad todopoderoso, infinitamente misericordioso, que quiere de todos nosotros una actitud humilde, respetuosa, pues ponte de rodillitas y pídele. Y respeta su poder, respeta su tiempo. Él es el dueño del tiempo, Él sabe cuándo te lo va a dar. Él sabe cuándo lo que le estás pidiendo no va a ser ocasión de más desgracias para ti.
Y si no tienes la humildad para aceptar esto, pues no va a llegar. Y esa paz y esa alegría no van a llegar. Y esa vida útil se va a perder. Es importantísimo, pues, que volvamos a tomar nosotros como referencia el Salmo 50, de cómo se le presenta la tentación, cómo cae en la tentación de su gran pecado, cómo ese pecado lo lleva a otros peores pecados. Porque ciertamente la fornicación y el adulterio pues son asuntos muy graves, muy serios, ¿no? Pero lo que viene después es mucho más grave, porque atenta contra el primer valor, contra la vida misma. Y de manera que al rey David se le complica la existencia de manera gravísima. De modo que pues entra en su proceso. Viene el examen, viene la confrontación, ¿no? Viene el arrepentimiento y viene el trabajo. Porque sí, ya te arrepentiste en el quinto paso, ya pediste perdón, ¿no? Ya estás dispuesto a que Dios te quite toda esa basura que tú no puedes controlar, pero que Él sí tiene el poder de hacerlo. Entonces, pues bueno, estás en condiciones pues de tener esa humildad paciente para estarle rogando y que Él te mande y que Él te otorgue, ¿no?, la liberación de todas estas cosas. ¿Qué va a hacer? ¿Va a eliminar tus instintos? De ninguna manera, hombre. Eso no se ha dado en toda la humanidad. ¿Qué va a pasar? Pues que vas a tener siempre la fuerza para decirle no a tus deseos personales. Inclusive cuando algunas de estas demandas pudieran ser legítimas. Y esa actitud de sacrificar aún lo que te corresponde en justicia te va a dar la posibilidad de un crecimiento espiritual mayor. Te va a facultad para tratar mejor con tu prójimo. Te va a ayudar a que ayudes a las demás personas, de que estés en el camino. Y eso va a acarrear más abundancia. ¿De qué? Pues de la gracia de Dios, primero que nada. De paz interior, de sentido de utilidad para ti y de utilidad para el prójimo. Vas a dejar de ser ese baquetón inútil, el bueno para nada, al que no se le puede confiar absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque no es confiable una persona que ha hecho lo que un adicto suele hacer. Y si no, pues revísate. Ahora, esto es problema de los borrachos y de los drogadictos y de los jugadores. No, hombre, es problema de toda la humanidad. Lo que pasa es que la persona normal, que no padece este problema, pues tiene otros recursos más fáciles. La humildad se les puede dar con más naturalidad. Pero un baquetón soberbio, ¿verdad?, que siente que es el ombligo de Minerva, pues, es muy difícil. Si sigues pensando que nadie te merece, si sigues pensando que tú por acá estás por encima de todo, pues mi hermano, difícilmente vas a poder llegar a nada. Y dificilísimamente vas a poder conseguir nada, hombre. No se da.
no se da. Y esto hay que entenderlo, hay que vivenciarlo. Nada más es cosa de echarle recuento a lo que hemos vivido una y otra vez. ¿Cómo se llama esto? Bueno, pues el examen diario, pero será motivo de otro paso, en el 10º, y todavía faltan el 8º y el 9º. Pero esa es nuestra realidad, pues. Y tú, persona no adicta, pues también revísate. Esto también es para ti. Esta reflexión también es para ti. Porque ni modo que seas puro, casto y bueno, ¿verdad? Como la Virgen María. No creo. Regresamos en un momento. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Pues sí, queridos radioescuchas y hermanos de la web que nos siguen en este programa, gracias de verdad. El saber que hay una cantidad de personas que están pendientes y que están siguiendo esto, es una motivación muy fuerte, porque permite uno que quien está expresando, cuando esa es mi experiencia, cuando el que está expresando, ¿sí?, en el medio, con temas de esta naturaleza y con el compromiso, pues, que se tiene en esas cosas, pues viene la realimentación inmediata. Y esto es algo extraordinariamente valioso para una personita como yo. Y no quiero tirarme al piso y decir yo no merezco, no creo que merezco todo, porque soy hijo de Dios. ¿Pero todo qué? Pues todo el valor espiritual, y merezco la redención. ¿Qué puede haber más importante que eso? Pues no creo que exista nada más importante que eso. Y todo lo demás, ¿no?, toda la añadidura, pues va y viene, hombre. Y va a venir cuando yo tenga la capacidad para ponerla al servicio de los demás. Cuando yo de corazón, del alma, dentro, diga, gracias Dios, y déjame poner esto a tu servicio. Qué difícil, ¿eh? Porque yo quiero atesorar, yo quiero esa ambición desbordada. Y luego, ¿para qué? Para acumular, nada más. Es terrible. Una ambición que acaba en avaricia, en la torre, imposibilitando al ser humano para disfrutar de lo que tiene, poco o mucho, y envidiando terriblemente a cualquiera que tenga lo que sea. Y si se puede y se descuida, se lo quito. Y apeteciendo toda clase de placeres en la sexualidad, y disfrutando la violencia y la agresión. Gozando el resentimiento, gozando el odio. No, hombre, hay que darles de veras una revisada a fondo a nuestras actitudes, una y otra vez, ¿eh? Que alguien piensa que hacer un cuarto paso y un quinto paso es nada más de una vez en la vida. No.
y el sexto y séptimo tampoco. Son para todos los días de la vida. Unos ciertamente son complementarios de otros, y el tercero, séptimo y onceavo se pueden perfectamente complementar con la oración diaria. Y vas a practicar tus 3 pasos perfectamente bien. Siempre y cuando tengas claro que te exige el tercero, que te exige el séptimo y que te exige el onceavo. Pues de entrada, humildad. Y mientras más alto el paso, más alto el grado de humildad, desde luego. Y es que, ay, ya me volví santurrón, ya me volví buenito, ¿eh? Ya soy rata de sacristía. Pues no, ni rata ni cucaracha, no se necesita. Es más, yo creo que Dios abomina esas cosas, hombre. Que traigas la mente podrida y que te andes refugiando en las iglesias. No, hombre, por favor. En lo tuyo. Ahora, si empieza a llamarte y a invitarte una mayor participación en la vida eclesial, qué bueno. Siempre y cuando, pues, no descuides lo que es fundamental para ti. A mí pues me echan ahí pues a veces flores y a veces ya no sé si son tantas flores, ¿no? Porque mi señora y que esto y que lo... Pues, digo, ella está en lo suyo y está bien. Yo no puedo aceptar el tipo de marido, y nunca, no es de ahora, que traiga a la mujer ahí con el fuete y celando y... No, hombre, por Dios. Pues, ¿qué clase de mujer tienes? Ay, es que a ti sí te da permiso a tu marido, le dicen algunas señoras. Yo no le doy permiso, jamás le he exigido que me pida permiso. Pues si no es mi hija, yo no soy su papá, soy su marido. Y ella sabe lo que tiene que hacer y sale cuando tiene que salir y regresa cuando tiene que regresar. Y es lo suficientemente responsable, ¿no? y con la calidad moral para que yo esté tranquilo. Yo no tengo ningún inconveniente. Si a veces se tarda y yo no escucho que me dijo que va y dan las 10 o las 11 de la noche y no llega, hijo de la mañana, pues me pongo como loquito, pero no le digo nada. Me digo, ay, ¿dónde andabas, pues? Digo, sobre todo por las condiciones de seguridad de la casa, de la ciudad, de nuestra casa, efectivamente. ¿Pero qué? Pues por Dios. Y esto ha sido muy importante en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Pues porque es una persona con voluntad, con libre albedrío, con responsabilidad y, vamos, un ser humano con toda la plenitud y con todos los derechos como los tengo yo. Y con los mismos riesgos, ciertamente. Pero si no tenemos capacidad de disfrutar de esa libertad, entonces, ¿de qué estamos hablando, por Dios? Si yo voy a tener que decir mentiras para poder venir aquí a la radio, porque ya es muy tarde y a mi vieja le da coraje de que yo llegue tarde a mi casa, pues estoy frito.
Ahora que resulta muy fácil, no, pues prende el radio y verás que estoy aquí, sí, pero ¿y quién le dice que no grabé el programa? Y que yo ando en la fiesta. Ellos saben que yo a veces grabo los programas. Pero no anda revisando y no anda checando a ver si grabé o no grabé. Y yo estoy en vivo, qué bueno, bendito sea Dios. Y no voy a llegar con el conflicto, ¿dónde te fuiste? ¿No? La pregunta clásica, ¿cómo te fue? A veces hasta me enfada, pues ¿cómo quieres que me vaya? Bien, hombre. Y me dirá, como me decía el padrino, pues díselo a tu cara para que se entere, porque traes una carita que cuidado. Bueno, pues a veces ando cansado. Tampoco he llegado a la santidad que debiera. No que no se pueda, que debiera. No la tengo. ¿No? Pero generalmente pues me va bien. ¿Por qué? Pues porque estoy haciendo las cosas bien. No puede ir mal. No ando en los burdeles, no ando en las broncas. Estoy en lo mío, con mis hermanos de adicción, en su momento, aquí en el programa, en mis cuestiones religiosas, haciendo mi trabajo. Me refiero al trabajo fuera, al profesional. Haciendo lo que me toca. Ay, que ya es buenito. No, qué bonito. Si pudiera conocer mis pensamientos, que a veces tengo, no me dejarían entrar aquí a Radio Economía. Pero esa es mi batalla. Esa es mi batalla. Algún día voy a aprender que no tengo que pensar, tengo que amar. Son dos cosas muy distintas. Te invito a que participes de veras ampliamente en la promoción de esta estación de radio. Que Dios te bendiga y aquí estaremos la próxima semana. Gracias por habernos sintonizado. Esto fue Pasos, examinando los principios bíblicos de los pasos para entender cómo ellos pueden guiarnos a una recuperación cristiana. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Gracias por tu sintonía. A mí me decía un buen amigo, que después fue mi padrino, ¿cómo estás? Oh, pues muy bien. Pues díselo a tu cara porque no se ha enterado. Sí, toda mi naturaleza expresaba mi malestar y mi malvivir y yo diciendo que estaba todo bien o queriéndome convencer cuando menos de que sí era, por aquello de que todo es mental y que eres lo que piensas y una serie de tonteras que ciertamente son distractores para un locochón como yo y como muchos otros que militamos en las agrupaciones. Y de alguna forma esa estancia nos hace perder el camino, ¿no? Creemos que estamos practicando intensamente nuestro tercer paso y es pura ilusión. Por los resultados, ya el interior del corazón y la intencionalidad de las personas, pues es motivo de juicio de Diosito, no me toca a mí. Lo cierto es que, pues vaya, si yo estoy lleno de ira, si yo estoy lleno de miedo, si yo estoy lleno de envidia, si yo estoy lleno, pretendemos que sea parte de este proceso de evangelizar. No es fácil este asunto cuando se trata de un asunto tan a veces penoso como es la adicción. Y sobre todo cuando nos tenemos que ocupar de manera tan fuerte
pues de la parte enferma, de lo que es en sí la adicción. Pero bueno, ese es parte del método. No se puede curar un mal si no se tiene conciencia de él, de entrada, ¿no? Y bueno, es importante que además de estar así de manera genérica agradecido, pues mi agradecimiento al padre Jeff por su invitación, a nuestro querido amigo el padre Jaime Lares, que Dios lo tenga en santa gloria, y pues al padre Israel y a todos los que colaboran de alguna forma en este programa que ha sido tan importante en mi regreso a casa. Esto es mi regreso a la Iglesia Católica, porque pues en algún tiempo perdimos la brújula y gracias a el programa de Pasos yo pude retornar y estoy retornando. Es un proceso largo, difícil, no es sencillo, pero con mucho gusto y con mucha esperanza y con mucho agradecimiento a quienes de alguna forma nos han ayudado en este caminar. Como es siempre nuestra costumbre, pues me descalifico como vocero de las agrupaciones de paz. Yo no vengo aquí como interlocutor de ninguna de las agrupaciones, no podría. Estoy aquí por invitación y con muchísimo gusto, ciertamente compartiendo mi experiencia, compartiendo mi fortaleza y compartiendo mi esperanza, que son los elementos básicos del compartimiento que se da en los grupos y que es parte importantísima del tratamiento. Bienvenidos a Pasos, conducido por el padre Jaime Lares, responsable de la Pastoral de las Adicciones. Síguenos paso a paso, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Comenzamos. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, aquí en su estación y en su programa Pasos, en su estación AM 800 de Radio Koinonia. Pues con gusto, con mucho gusto, como siempre, y desde luego con agradecimiento a quienes hacen posible que esto se lleve al aire para que ustedes lo escuchen o se lleve a la web y se pueda presenciar o escuchar lo que de alguna forma pues hace pocos días pude tener la oportunidad de escuchar a una persona anónima expresarse sobre un tema que es harto difícil. Se llama la próxima frontera, la sobriedad emocional. Y precisamente parte de el hecho del problema, de la enfermedad y de una actitud muy frecuente en los miembros de las agrupaciones. Yo podría referirme a ella de muchas formas, ¿no? Sí, la hipocresía, el autoengaño, etcétera, y de alguna manera esto pone en la tela de juicio
a los seres humanos. Y pues yo no soy nadie para juzgar a nadie. Ni puedo ni debo. Pero sí sus actitudes, sí sus hechos, sí sus resultados, sus obras, pues son contrarias a lo que expresan, ¿no?